José Carvajales, bienvenido. Muchas Bienvenidos gracias al por programa. la invitación, Fuiste subsecretario de Hidrocarburos. Esta es tu presentación. Sos abogado, politólogo, fuiste subsecretario de Hidrocarburos de la Nación, tenés un posgrado en Derecho de Hidrocarburos y Sustentabilidad, y es autor de Manual de Empresas Públicas de Argentina, que es este libro que está acá, ¿no? A ver, pásamelo. Bueno. Manual de Empresas Públicas de Argentina entre 1946 y 2020. Me imagino que es muy rico este libro porque, vamos a ver si lo podemos, ahí está. Está muy bueno porque acá está seguramente YPF, del Estado y todas las transformaciones que sufrieron, sobre todo en la década del 90 también, ¿no? Exactamente. Arrancamos más atrás, cuando se crearon en los 40 de una manera más integral. Después estudiamos las 3 décadas de oro hasta el 76 y después las transformaciones claramente en los 90 y cómo están hoy en día. Una pregunta política y después nos metemos en la parte técnica. ¿Por qué te fuiste del gobierno en julio del 2020? Porque me pidieron la renuncia. Porque te pidieron la renuncia, pero porque vos estabas en desacuerdo con alguna línea del gobierno. No. Hubo una decisión política en aquel momento de cambiar al secretario de Energía y junto con esa decisión se decidió mover la Secretaría de Energía, que dependía del Ministerio de Desarrollo Productivo, y pasó a depender al Ministerio de Economía. Con lo cual era lógico que con un nuevo secretario de Energía y un nuevo ministro dentro de su cartera, esta secretaría, bueno, decidieran poner autoridades nuevas, así que fue un ciclo cumplido. ¿Qué opinás sobre lo que está pasando ahora respecto a las tarifas? Porque más allá de que podemos desglosar técnicamente si las tarifas están atrasadas, cómo hay que Empezamos tranquilos, digamos, ¿no? Claro, podríamos entrar a ver cómo sería una segmentación justa, vos sos entendido del tema, pero está todo muy politizado por la interna que hay en el gobierno. Me parece que ahí es donde más se ve las diferencias que hay entre el kirchnerismo duro y en la parte del gobierno, la que quiere hacer Martín Guzmán, por ejemplo, o el presidente. Sí, claramente se corporiza en este tema distintas visiones dentro de la coalición gobernante. A mí me gusta ir un poquito más atrás y remarcar que el tema tarifas es central por 2 razones. Primero, porque la energía en sí es un sector estratégico que sirve para el desarrollo económico, para el desarrollo social, afecta a nuestras economías domésticas, afecta a la competitividad de la industria. Eso lo torna ya un elemento sensible en sí mismo. Pero por otro lado, estamos en una coyuntura donde tenemos niveles alarmantes de pobreza y donde para un sector relevante de nuestra población los costos energéticos no son afrontables. Entonces ahí tiene que intervenir el Estado para paliar de alguna manera ese diferencial que no lo puede afrontar. Ahora, no es toda la población. Entonces aquí sí ingresa la discusión de segmentación para que quien lo pueda pagar, pague lo más próximo al costo real, que es toda una cadena, ¿no? No es fácil, hay que ir a vaca muerta, hay que buscar el gas, el petróleo, sacarlo, transformarlo, transportarlo, distribuirlo, comercializarlo. ¿Qué es lo que se subsidia? ¿La distribución, el transporte o la producción? Para decirlo fácil, se subsidia al usuario final. O sea, lo que es la distribución, entonces. Pero no la distribución como actividad comercial, sino quien paga esos servicios hacia atrás. Y sobre todo, antes de distribución y antes de transporte está la producción. Y acá hay que dividir gas de electricidad, pero en general la producción mayorista de gas y de electricidad, que la paga todo el país, paga lo mismo, ese segmento. Ahí es donde está el subsidio, pero no porque vaya al productor, sino para que el productor le cobre menos al distribuidor, que es el que se da vuelta y te da la factura a vos y la pagas en tu casa. Ahora, Leandro, que sabe más que yo de economía, te va a hacer otras preguntas, pero por sí o por no, ¿están retrasadas las tarifas? Están retrasadas porque tenemos una inflación del 50%. Claramente están retrasadas. Ahora, ¿Se puede estimar porcentualmente de cuánto es ese retraso? No soy economista, pero los que hacen estos números te dicen un 40, un 50, un 60%, pero hay que ir de manera gradual. Esto lo dijo la Corte, uno no puede quitar los subsidios de un día para otro, así lo haga de manera segmentada, salvo el decil más alto de la población, que no tiene problema en pagar tarifa plena. Pero después el resto hay que ir llevándolo de a poco, claramente. Algunos especialistas en energía dicen que este esquema de segmentación que propone el gobierno, el Ministerio de Economía, va a generar muchos reclamos judiciales, muchos amparos, y que también, por otro lado, la dinámica inflacionaria que se está acelerando te obligaría a hacer ajustes
O sea, más asiduamente. ¿Cuál es tu mirada sobre ese esquema de segmentación? Es complejo y no están explicitadas todos los criterios. Todavía no los conocemos. Sabemos que va a haber 3 grandes grupos. Sabemos que la tarifa social no se toca, salvo un pequeño ajuste, pero quienes están ahí no van a salir de esa clase, de ese grupo. Y que va a haber un decil superior al que se le va a aplicar tarifa plena, al cual se va a identificar, sí sabemos, con 2 criterios, uno geográfico y otro de ingresos. Pero la letra fina no la conocemos y el tema es el medio, ¿no? El colchón, el gran colchón de quienes no tienen tarifa social ni pueden pagar el 100% del costo. Ahí puede haber reclamos, ¿sí? Digamos, y de hecho, bueno, nuestro sistema está preparado para que quien crea que es injusto pueda reclamar. No lo veo un gran problema. Lo que sí, bueno, los errores de inclusión o de exclusión se pueden ir subsanando con el correr del tiempo. Ahora, dentro del propio oficialismo, ¿no se hicieron cosas, por ejemplo, el año pasado la ley de zonas frías que se aprobó en el Congreso, que van en contra del espíritu de esta segmentación o de esta idea de que los subsidios son para prorricos? Ese no es el único subsidio, hay otros. Ya la Patagonia tenía un subsidio, hay varios tipos de subsidios. Sí, pero se fue ampliando, ¿no? Se fue ampliando. Claramente responde a un criterio X que lo definió el Congreso. Ahora la segmentación la está definiendo el Poder Ejecutivo. Tal vez no haya una congruencia total, pero bueno, digamos, en un mediano plazo todo eso tendría que ir convergiendo a un mismo carril. Hay algunas, se estudiaron algunas hipótesis de cómo hacer esa segmentación. Esto le interesa mucho al televidente. En un momento se habló de por zonas, por barrios, ¿no? Uno dice, che, Belgrano, Recoleta, ahí son barrios de sectores medios altos, pero también viven jubilados, también viven inquilinos, no todos tienen ese mismo poder adquisitivo. Se habló de la zona norte del conurbano, donde pasa lo mismo. En San Isidro tenés gente con muchísimo poder adquisitivo y tenés una de las villas más grandes de zona norte, que es La Cava. Por supuesto en las villas no va a suceder, pero sin gente que alquila o tiene escasos recursos. Se habló de aumentar las tarifas o quitar los subsidios a través de una geolocalización de acuerdo a los ingresos que marcaba la AFIP. También hay otros problemas que tienen que ver quién es el titular del domicilio, del servicio que se presta en un domicilio. O sea, yo puedo ganar 2 millones de pesos por mes, suponete, no los gano para los ganar, y pongo el gas a nombre de mi mamá, que es jubilada. Entonces, puedo eximirme. O sea, hay que controlarlo doblemente eso. ¿Cuál sería la mejor y la más práctica y la más justa? No lo sé. La respuesta es que no lo sé. El ministro de Economía dijo, esto es un cambio estructural, pero claramente no va a ser de un día para otro. Ahora, no es imposible, el Estado tiene las herramientas, tiene bases de información, las puede cruzar. Tendrá que ver si hay que gestionar algún tipo de autorización legal. Ahora, ya existen segmentaciones en otros segmentos de la cadena. Por ejemplo, garrafa, lo que siempre se llama garrafa social. La garrafa social. Es el plan hogar. Y ahí está identificado quién tiene que recibir un beneficio. No la conseguís en ningún lado, Juan José. Bueno, por ahí sí, por ahí un poco más caro. En algunos barrios la conseguís y después la manejan 4 o 5 punteros y no la conseguís. Tenés que ir IPF, que las vende, por ejemplo. Claro, pero en donde debería estar, que serían todos los lugares donde no hay gas natural, no se consigue. Pero eso es la comercialización. Pero vamos al tema precio. ¿Cómo opera la garrafa social o el plan hogar? Todo el mundo, quien puede pagar o no puede pagar, tiene que ir al mercado y comprarla. Un poco más, un poco menos, por flete. Ahora, después un gran segmento de esa población que compra se da vuelta, llega a su casa y tiene una tarjeta ANSES que le devuelve parte, le reintegra gran parte de ese costo. Hoy pagás 500, 550 pesos, bueno, te reembolsa 450. ¿Y a quién? Solo a quien lo necesita. ¿Y cómo lo sabemos? Porque hay una base que ya está identificada. Es decir, no es imposible, va a llevar un tiempo hacerlo. Venimos de muchos años de retraso en el sentido de esta identificación. El ministro dice, esto es un salto de calidad, pero hay que tener paciencia.
Con la guerra en Ucrania y la suba del precio de la energía, petróleo, gas, se habló mucho de la necesidad de Argentina de importar vía barcos de GNL o vía Bolivia gas para cubrir la demanda de este invierno. Para el que nos está mirando, me parece que es una pregunta interesante y quiero tu mirada. ¿Corremos riesgo este invierno de quedarnos sin gas y sin luz en las casas residenciales? Eso es una falacia. Primero porque la guerra de Ucrania no nos cambió lo que íbamos a necesitar importar en volúmenes. Ya lo sabíamos. Claro, cambió el precio. Cambió el precio, pero volúmenes no. ¿Por qué? Porque sabemos que en invierno tenemos que importar, porque hay un pico de demanda residencial en nuestros hogares, prendemos la estufa, que pasamos, para poner números redondos, de 130 a 170 millones de metros cúbicos día. Es imposible satisfacer eso hoy en día con nuestro gas. No es que no tengamos ese gas, pero hay que importarlo. GNL, que son los barquitos de gas licuado, y de Bolivia por los caños. Entonces eso ya lo sabíamos. Ahora, fue como la tormenta perfecta. Teníamos baja hidraulicidad, Bolivia que parecía que no iba a cumplir acabadamente con sus contratos, y después la guerra sí hizo subir esos precios de importación, tanto de GNL como de gasoil que importa Camesa para las centrales térmicas, para generar energía eléctrica. Entonces ahí hay un problema, ¿para quién? Para las cuentas fiscales. Al principio parecía que era un problema de abastecimiento. Vamos a conseguir el gas porque Alemania va a comprar todo. Claro. Después, no, eso se acomodó un poco, el gas apareció, se puede comprar y el Estado está gestionando a ver en cada momento qué es mejor. Subió 5 veces el precio internacional, ¿no? 5 o 6 veces. Llegó a más de 50, después se estabilizó en 30 y Argentina ha comprado a través de Enarsa a 32, 28. Pero el año pasado compramos a 8, claro. Y el anterior compramos a 3,50. Y si cuando uno saca la cuenta son 5 o 6 veces más. Y nuestro gas en Argentina lo pagamos entre 3,50 y 4,50 según el momento del año. Entonces hay un gap enorme, pero insisto, ¿por qué tenemos que importar en invierno? Porque un cuarto del gas nos falta. Entonces, por suerte tenemos vías para aprovisionarnos y garantizar el suministro. Ahora, bueno... ¿Y en el sector industrial tampoco va a faltar? En el sector industrial hay gas local, propio, nacional, que está asegurado para el sector industrial. Pero ahí el Estado no se mete. Le dice, productor e industria, hagan contratos a 1 mes, 1 año, 5 años. Hay un plan gas, que es una política pública, que arrancó a principios del año pasado, que garantiza ese gas, o mayormente lo garantiza. ¿Qué garantiza? Que va a existir el gas, que se va a producir en las cuencas, en Vaca Muerta, en el Golfo de San Jorge, en el offshore de Santa Cruz y Tierra del Fuego. Ahora, hay industrias que se contractualizaron y están tranquilas, otras que fueron un comercializador que después les dijo, no sé si lo voy a tener, y otras que no tenían contrato. Ahora, con la guerra, ¿qué pasó? Y sí, todos quisieron aprovechar que los precios internacionales eran altos, y bueno, si te tengo que hacer un contrato ahora, no es ya $3.50, es 5, 6, 7, 8. Entonces ahí la novedad de la semana pasada es que la Secretaría de Energía salió con Enarsa, ex IASA, ex Enarsa, porque va cambiando de nombre, a decir, bueno, a las industrias que le falten yo les voy a dar gas importado, pero no al precio que importo, sino a $6. Y con eso puso un poco de paño frío. Vos fuiste uno de los funcionarios que impulsó el Plan Gas, que la verdad es cierto, fue un acierto de política de Estado de este gobierno en la materia energética. ¿Por qué crees que en su momento fue criticado por Federico Bernal y un sector del Frente de Todos ese plan? Sí, sin personalizar, había voces que tenían dudas, eran dudas razonables porque se venía pagando menos por el gas. Entonces decían, ¿por qué vas a asegurar $3.50? El techo fue $3.70. La respuesta ahí era que una cosa es el gas que vos tenés hoy y que no lo pedís para mañana. Y yo siempre doy el ejemplo de la zapatería. Alguien que dice, me voy a otro barrio, cierro la zapatería, pongo liquidación y los zapatos los regalo. Y yo voy a buscar ese zapato y digo, che, qué bueno, está barato. Sí, pero al otro día no va a estar la zapatería. Entonces me tengo que ir enfrente, el zapato vale 3 veces más. Entonces, el gas que se vendía era de 1 mes, 2 meses. ¿Sí? Hacían licitaciones Camesa y ASA. Ahora, nosotros ideamos, un grupo se ideó un plan y lo aprobó el Poder Ejecutivo con un decreto de celebrar contratos a 4 años. Entonces, ese gas ya tiene otro precio, tenés que asegurarlo durante todos esos meses y es una estabilidad que tenés en el sistema. Ya sabés que el gas no va a desaparecer.
Ahora, por ahí tenés que hacer inversiones adicionales. En el shale, vos sabés que tenés producción enseguida, después cae, o sea, tenés que invertir todo el tiempo. Y después con el diario del lunes, digamos, resultó que ese precio es sumamente razonable para Argentina y ni hablar si lo comparamos con los valores de importación. Te quiero hacer una pregunta del backstage de la gestión, ¿no? De la cocina de la gestión. ¿Se puede llevar adelante una política energética donde el ministro de Economía dice una cosa, el secretario de Energía dice otra, y los dos subsecretarios, los Federico Basualdo y Bernal, opinan todo lo contrario, ni siquiera participan de las audiencias? Y literalmente están en contra, y aparte es público que están en contra de la política del ministro Martín Guzmán. El presidente dice, el que no esté de acuerdo se va a ir, nunca se van, siguen estando. En la gestión, yo te pregunto, porque a mí me parece imposible poder gestionar o trazar un plan energético con esa interna ahí, ¿no? Sí, es una pregunta difícil. Es complejo, no es imposible, porque uno mira... Cuando sacás un poco la espuma, se están haciendo cosas, se está avanzando, se acaba de lanzar el gasoducto que era necesario. No es el ideal, no es el óptimo, se puede gestionar. Yo veo un problema que no es ese, digamos, ese problema es conocido y se habla mucho. Sí. Pero yo identifico otro problema. Acá me pongo por ahí un gorro más de politólogo. Puede haber efectos colaterales. Y esto sin ánimo de personalizar, sino de describir un fenómeno. Si un jefe le dice a un subordinado, hace tal cosa y el subordinado no lo hace, el problema no es que, digamos, ¿por qué no lo haces? Y porque yo tengo otro padrino político. Está bien, es la lucha política, existió siempre en todos los gobiernos, no hay un gran problema ahí. ¿Cuál es el problema? Que si eso ocurre en la administración pública, la administración pública se rige por por dos criterios se rige. Uno de funcionalidad material. Por algo hay un organigrama. Pero vos sos ministro de Economía, bueno. Vos sos ministro de Salud, vos no podés hacer lo que hacer, porque tu función es específica. Claro. Pero el segundo criterio es el de jerarquía. Toda la administración se maneja por jerarquía. Vos tenés presidente, jefe de gabinete, ministro, secretario, subsecretario, sí, director nacional. Cada uno de ellos, mirás para arriba tenés un jefe, mirás para abajo tenés un subordinado. Cuando vos rompés esa lógica, el problema es que vos tenés una burocracia administrativa y profesional. Pero ahí está el problema, es político, porque si yo soy ministro de área y vos sos subsecretario, yo te digo, mira, vamos a hacer esto, y vos me decís, mira, Daniel, no estoy de acuerdo, ¿vale? Te estás equivocando. Digo, yo tomé esta decisión. Si el presidente me respalda a mí, o vos te vas, o yo te echo. Digo, pero ¿sabés qué le pasa, Daniel? Pero es así, yo sé que a vos te cuesta decirlo esto porque te ves tener amigos o sos del sector, pero siempre funcionó así. Cuando un subordinado no está de acuerdo con lo que dice el jefe, o se va o lo echan. Pero es muy difícil gestionar trazar, en este caso estamos hablando de energía, puede ser en otra área también, si subalternos no le hacen caso al presidente. Pero ahí está. Yo coincido con vos, sí. Yo coincido. Ahora, ¿por qué el problema es energía? Por lo que decíamos antes, por la sensibilidad que tiene ese lugar. La Secretaría de Energía no es cualquier lugar, no es cualquier Secretaría de Estado. No es por tirar agua para mi molino, pero digo, por eso ahí es una caja de resonancia. Ahora, supongamos, miramos el futuro, ¿no? Hay dos visiones dentro de la coalición gobernante que por alguna razón llegan a un entendimiento. Puede suceder. Visión superadora, declinamos estos reclamos, el otro... Bueno, como hubo unidad en 2019, que puede haber unidad, supongamos. ¿Se resolvió la disputa? Se resolvió. Lo que yo veo es que hay un resquebrajamiento del funcionamiento de la burocracia. Porque el que hoy no le da bola a su jefe, después le tiene que decir a los de abajo que hagan algo. Claro. Y a veces los que no cumplen con una orden manejan un área, un sector, un organismo, una empresa. Entonces ya no es un funcionario. Y por ahí los efectos no los vemos hoy, los vemos más adelante. Y el problema de fondo no es la lucha política, que la podemos resolver. El problema de fondo es que al Estado le cuesta mucho armar equipos de trabajo que sean técnicos, sólidos, que hagan carrera administrativa, que se formen. ¿Por qué? Porque después es el Estado el que se da vuelta, tiene que elaborar políticas públicas, implementarlas, luchar con otros actores sociales, luchar en el buen sentido. Digamos, y vos tenés que tener músculo y cabeza, porque claro, si no te pasan por delante. Entonces, cuando eso que te cuesta armarlo se desarma por estas cuestiones, después puedes tener efectos
Vivimos hablando, no sé, hará 20 años que hablamos de vaca muerta, más o menos. Sí. De vaca muerta, ahí está el futuro de la energía, en una cuenca gasífera, petrolífera enorme. Todo el mundo habla de vaca muerta como que está el futuro. Y no la podemos poner en marcha, o la ponemos en marcha muy lentamente. ¿Cuál es el problema? Vengo justo de una charla donde había especialistas hablando de este tema. Vaca muerta está en marcha, primero que tenemos que decir. Sí. Y hoy... Siempre estuvo en marcha, pero muy lento para lo que podría Pero significar. pongámoslo en dimensión. Hoy Sí. te da el 38% del petróleo. Decimos vaca muerta, recursos no convencionales, del Sí. shale o de fractura hidráulica, etc. Hoy te da 38% del petróleo y 52% del gas. Eso es una realidad. Ahora, ¿cuánto te podría dar? Te podría dar para satisfacer toda tu demanda interna que decíamos, para tener saldos exportables, para industrializar en petroquímica, urea, etcétera, para el transporte y reemplazar combustibles líquidos que contaminan más y que muchos tenemos que importar, para exportarle a los vecinos, para que los vecinos hagan parte de la transición energética. Y en el mediano plazo, exportar gas licuado. En lugar de importarlo nosotros, exportarlo en barco. O sea, tomar el gas natural, licuarlo, que es bajarlo 160 veces la temperatura, y ponerlo en un barquito y venderle o a Asia o a otros países vecinos. Y Juan José, ese escenario está describiendo. ¿En cuánto tiempo estimás que lo podremos tener con el gasoducto, en la planta de licuefacción? ¿En cuánto tiempo, más o menos? No va a ser el corto plazo, porque en el corto plazo tenemos que resolver temas de abastecimiento interno y porque tenemos problemas que no son del subsector energético, son de la macroeconomía, porque todo eso es inversiones. Y ahí o tenés dos fuentes, o es presupuestaria del Estado o es inversión privada. Y el privado que te dice, y quiero acceder a los dólares, quiero poder sacar dividendos, si es que vos querés que yo traiga esa plata para invertir. El ministro estuvo de gira y el presidente ahora en Europa. ¿Y qué estuvieron diciendo? Argentina puede proveer de gas a los países europeos. Ahora, financien ustedes, le dice a las potencias, financien ese desarrollo para que yo después te dé el gas. ¿Por qué? Porque en Vaca Muerta hay para muchos, muchos años. Pero tenemos que hacer esa inversión. Ahora, ¿cómo hacemos para ponerla en marcha, como vos decís, con toda su potencialidad Vaca Muerta? Tenemos que tomar decisiones que trasciendan 4 años. Porque si no, casi cada 4 años barajamos y damos de nuevo. Y yo he sido parte de una gestión y siempre digo, hay líneas de continuidad. Es lo que pasa en Argentina, la falta de política de Estado está en No, pero ojo, hay líneas de continuidad. Sí. Cada gobierno tiene sus matices. Pero hay líneas de continuidad en Vaca Muerta, en el offshore, en las renovables, en gasoductos. Le tenemos que consolidarlas, ¿no? Que sigan el plan gas, consolidarlos para que continúen, porque en 4 años no terminás una obra, no terminás de consolidar un sistema, no terminás de ganar confianza con los vecinos que les querés exportar. ¿Por qué hay que exportar? Porque si queremos gas para el invierno, que consumimos mucho, ¿qué hacemos el resto del año? Bueno, ahí tenemos que salir a buscar mercados, eso lleva tiempo. Juan José, gracias. De nada, un gusto tenerte en el programa. Placer. Bueno, un tema interesante.